El siguiente tema en nuestro itinerario es el análisis electromagnético, que ya constituiría la última parte de la unidad 1. Sabemos que para hacer un análisis mucho más puntual y completo de una fibra óptica es necesario recurrir al análisis electromagnético. Por esto que la teoría de rayos solo es válida para fibras multimodo cuyo diámetro del núcleo es mucho más grande que la longitud de onda que se propaga dentro de él. En el caso de que esto no se cumpla, necesariamente tenemos que recurrir al análisis electromagnético. Por ejemplo, en una fibra monomodo, solamente se puede hacer mediante este método. O bien, si queremos realizar un análisis más completo o hay algún problema en particular que queramos nosotros revisar, pues recurriremos a las 4 ecuaciones de Maxwell, que es como comienza aquí el desarrollo. La finalidad de todo esto es encontrar la ecuación de dispersión de la fibra. Para ello vamos a seguir diferentes etapas. En principio tendríamos que resolver precisamente las 4 ecuaciones de Maxwell para la fibra óptica que en particular estamos nosotros analizando. Mediante esta resolución nosotros vamos a armar posteriormente la ecuación de onda o ecuación de Helmholtz, como se le conoce, que es aquí la segunda parte que aparece. Se le aplican las condiciones de frontera que corresponden al núcleo y a la cubierta, como aparece aquí, epsilon igual a n1 al cuadrado para el núcleo y para la cubierta epsilon será n2 al cuadrado. Una vez hecho esto, lo que vamos a obtener es una serie de soluciones vectoriales de este tipo. Aquí aparecen únicamente en función de su campo eléctrico, pero recuerden que también deben tenerse para el campo magnético en sus 3 direcciones R, θ y z. A partir de ellas habrá que resolver la siguiente etapa, que será mediante la separación de variables. Se utiliza este método porque nos proporciona funciones de este tipo, que serían funciones de Bessel, tipo J y tipo K. Aquí ya aparece que es para campo eléctrico y para campo magnético, únicamente en su dirección Z, pero recordemos, tiene que ser en las 3 direcciones. Este tipo de funciones, así como están, nos son bastante útiles porque nos permite observar lo que va a ocurrir en el núcleo y lo que va a ocurrir en la cubierta. Y vemos que es precisamente lo que esperamos que ocurra en ambos casos. Aquí, primero, para el núcleo tenemos funciones de Bessel tipo J, para campo eléctrico y para campo magnético, con su variable h, y vemos que pasa exactamente lo que se espera del núcleo. Tenemos los m modos de propagación que tienen una cierta energía al inicio que se va atenuando poco a poco en función de la distancia. Por otro lado, en la cubierta, donde tenemos las funciones tipo K, también para campo eléctrico y para campo magnético con su variable Q, lo que tenemos es una cierta cantidad de energía en principio, pero que decae casi inmediatamente, puesto que no debe haber energía en la cubierta y la poca energía que hay se disipa rápidamente. Entonces se corresponden perfectamente con lo que está ocurriendo en la fibra. De ahí que no sean tan útiles este tipo de funciones, puesto que con todas ellas, con todos los modos que aparezcan aquí como funciones tipo Bessel para cubierta y para núcleo, vamos a construir ahora sí la ecuación de dispersión. La ecuación de dispersión es lo más importante de la fibra óptica porque tiene todos los elementos necesarios para su análisis. Aquí van a aparecer todos los modos de propagación junto con su constante de propagación y su constante de atenuación. Entonces observen cómo está aquí representada en su forma compacta. Desde luego que aquí donde aparece cada uno de los elementos J y los elementos K, habrá que ir acomodando las funciones que se obtengan de este lado. Primero en su dirección Z, después en las otras 2 direcciones, para tener completo todo nuestro análisis. Entonces, se ve ya desde aquí que va a ser una ecuación sumamente larga y laboriosa, bastante complicada y compleja. Por ello se utilizan programas matemáticos como por ejemplo MATLAB o Maple para resolver este tipo de ecuaciones y que en lugar de que nos tome semanas o meses poder hacer esta representación, puede ser que nos tome unas cuantas horas,
dependiendo de las sustituciones que le demos nosotros aquí en el caso de la frecuencia normalizada. Tenemos que darle un rango apropiado de frecuencia normalizada para que el programa pueda seguir su curso y no se trabe. No es necesario darle valores muy grandes de frecuencia normalizada. Suficiente será con una frecuencia máximo de 10, pero va a depender del tipo de fibra que estén analizando. De cualquier forma, la ecuación de dispersión va a representar todo lo que necesitan saber sobre la fibra óptica y de ahí se podrán extraer todos los datos que se requieran posteriormente. Una vez resuelto esto, lo que obtenemos es una serie de curvas que representan a los modos de propagación, a los modos guiados me refiero, que van a ser híbridos o transversales. Serán híbridos cuando tengan tanto su componente de campo eléctrico y campo magnético, y transversales cuando se haya perdido una de las dos componentes. En el caso de los híbridos vamos a tener modos HE si predomina el campo magnético o modos EH si predomina el campo eléctrico. Y en los transversales tendremos modos TE si nada más se ha conservado el campo eléctrico o modos TM si solamente se ha conservado el campo magnético. En el caso de los transversales vemos que la variable L aquí, que es la variación azimutal, siempre es igual con 0. De ahí que sean transversales. En el caso de los híbridos tiene ambas variaciones, azimutal y radial, L y M. Y las curvas son más o menos así. Esta es una representación de una fibra óptica que se obtuvieron esta cantidad de modos transversales y modos híbridos con una frecuencia normalizada de hasta 6. Entonces vean que aquí tenemos nuestra zona de propagación acotada entre K0 por N2 y K0 por N1, que es toda la región de propagación, y aquí tenemos región multimodo y región monomodo dependiendo de la frecuencia normalizada, y aparece cada uno de los modos. Estas serían sus soluciones exactas. Aquí se ve un poco más claro, está más grande la imagen, pero es exactamente lo mismo. Tenemos los modos híbridos y los modos transversales. Vean que el modo fundamental es siempre un modo híbrido de campo magnético, el número 11. Y bueno, aquí de este lado, del lado derecho, tenemos ya normalizada nuestra constante de propagación para verla entre los valores de 0 y 1. Toda esta región entonces corresponderá a la zona de propagación. Fuera de ella, pues es evidente que no va a existir modos guiados. Va a haber otro método que vamos a ver a continuación, que es mucho más sencillo que obtener la ecuación de dispersión a partir de 0, pero que está basada en el mismo análisis, que es el análisis electromagnético, cuya única condición es que la variación entre N1 y N2 sea muy pequeña, menor a 1% o menor a 0.01. Entonces, con esa condición cumplida, nosotros podríamos hacer uso de la aproximación de guiado débil sin ningún problema en cualquier tipo de fibra óptica. Y vamos a ver cómo no es necesario tener valores grandes de frecuencia normalizada para tener suficientes modos guiados en una fibra óptica.